Hola chicos, bueno, bienvenidos a la clase de razonamiento matemático. Hoy día vamos a trabajar con análisis combinatorio. La semana pasada habíamos trabajado con con el tema de factorial. Bueno, hace 2 semanas, ¿no? Con el tema del factorial de un número y viendo más que nada lo que era el principio de las permutaciones o los principios del análisis combinatorio. Pero solamente habíamos trabajado con permutaciones, ya sea permutaciones circulares, lineales o permutaciones con repetición. El día de hoy trabajaremos con otro tipo de combinaciones, ¿ya? U otro tipo de agrupaciones. En este caso son las variaciones y las combinaciones. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Vamos a entender nosotros como variaciones ordinarias de m elementos tomados de n en n a los distintos grupos formados por n elementos de forma que no entran todos los elementos, sin importa el orden y obviamente no se repiten los elementos. A ver, esto lo vamos a entender de esta forma. Un ejemplo. ¿Dónde dice que no entran todos los elementos? Entonces, esto se podría entender como que de 10 personas, solamente necesito escoger a 3. Quiere decir que de todos los elementos, que son 10, solamente vamos a ir escogiendo grupos de A3 y de 3 y de 3. Es por eso que aquí aclaran de que no entran todos los elementos. ¿Por qué dicen que sí nos importa el orden? En estos casos, en los casos de las variaciones, por ejemplo, si a nosotros nos tocara agrupar de 3 en 3, a nosotros nos importaría quién viene primero y quién viene segundo. Para que lo entiendan con un ejemplo sencillo. Si yo les dijera que de 10 alumnos vamos a escoger al presidente, al tesorero y al vocal de mesa, ¿ya? Entonces, o presidente, vicepresidente y tesorero, nada más, ¿ya? Entonces nosotros tenemos 3 cargos y les preguntan de cuántas maneras diferentes vamos a poder escoger grupos de 3 para este tipo de cosas, ¿no? Para presidente, vicepresidente y tesorero. Entonces, supongamos que la primera vez ustedes cogen primero a Juan, luego a Ricardo y luego a José. Si Juan entra primero, será presidente. José entra segundo, será vicepresidente. Y Ricardo entra tercero, será tesorero. Pero, ¿qué sucedería si entran las 3 mismas personas, pero en diferentes posiciones? O sea, Ricardo primero y ya sería presidente. Entonces, aquí, en este caso, en las variaciones y en este ejemplo que yo les doy, sí nos importa quién llega primero y quién llega segundo. Sí nos importa el orden. Eso también analicemos. En las variaciones es muy importante el orden de llegada. Ahora, ¿qué otra cosa hay en las variaciones? No se repiten los elementos. Nunca se repiten los elementos. Entonces también tengamos en cuenta este otro dato. Ahora, para calcular la cantidad de formas que cumplen con estas condiciones, se emplea la siguiente relación. En este caso, variación de m en n será m por m-1 por m-2 por m-3 hasta llegar a m-n más 1. O también existe la fórmula clásica, ¿no? Donde podemos calcular las variaciones mediante los factoriales. ¿Y cómo se calcularía? Se calcularía como m factorial entre la diferencia de los dos. M menos n, todo factorial. Ahora, eso es en el caso de las variaciones. Profesor, ¿y cómo sería en el caso de las combinaciones? Ya, en el caso de las combinaciones también. Vamos a seleccionar. Ustedes tengan en cuenta que las variaciones y las combinaciones siempre se seleccionan. Se seleccionan un grupo, nunca el total, siempre una parte nada más. Entonces se le llama combinaciones de m elementos tomados de n en n, a todas las agrupaciones posibles que pueden hacerse con los m elementos. De forma que, número 1, no entran todos los elementos. Lo mismo que explicaba con las variaciones. Creo que entendieron en ese aspecto. Un ejemplo, de 20 personas solamente necesitamos escoger grupos de 5.
Es decir, los grupos no están formados por todos los elementos, ¿ya? Solamente es un grupo menor. Tengamos en cuenta eso. Entonces, en las combinaciones jamás se toman todos los elementos. En este caso, no importa el orden. A ver, ustedes dirán, profesor, pero ¿cómo? ¿En un ejemplo donde no importa el orden? Ya, supongamos que yo les digo, alumnos, ustedes son 26, 27 aproximadamente, ya, pero 27 pongamos. Entonces yo les digo, formen grupos de 9. Obviamente ustedes saben que se van a poder formar 3 grupos, ¿cierto? Pero si yo les dijera, intenten cambiar personas, ¿y cuántos grupos podrían formar de 9 personas? Obviamente cambiando de compañeros entre ustedes, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, digamos el grupo uno que tienen A, B, C, D, E, F, G, H, I. Todos llegaron ahí. Todos están en ese grupo. Pero el primero que ingresó fue el A, luego el B, luego el C, luego el D, luego el E, luego el F hasta el H. Pero ¿qué pasaría si yo formo ese mismo grupo, pero ya no ingresa el A primero, sino que ingresa el B y todos los demás elementos también están? ¿Se dan cuenta que en ese caso a mí no me importa el orden? No me importa el orden. No me importa quién llega primero o quién llega segundo. Lo único que me piden es que sean grupos de 9 personas. Nada más. Ah, obviamente, si cambiamos a una persona ya sería un grupo diferente, eso entiendan. Pero si tenemos a los mismos elementos, en realidad sería el mismo grupo. No cambiaría en nada. Entonces, tengamos en cuenta que en las combinaciones no nos importa el orden en el cual nosotros seleccionemos. No nos importa. Y de la misma forma que las variaciones, tampoco se repiten los elementos. Entonces ya tenemos distintas cosas que debemos entender tanto en las variaciones como en las combinaciones. Y para calcular la cantidad de formas que cumplen con estas condiciones, se emplea la siguiente relación. Combinación de m en n, donde será m por m menos 1, por m menos 2, por m menos 3, n veces. Y todo dividido entre la multiplicación consecutiva hasta el n. Pero para eso también podemos utilizar la fórmula con factoriales. Combinación de m en n será igual a m factorial entre n factorial por la diferencia de m menos n factorial. Entonces así vamos a ir entendiendo todos estos ejercicios. Pero para ello hagamos una cosita bien sencilla. Vamos a resolver algunos ejercicios y poder entenderlos mucho mejor. Pero recordemos una cosita, en estos ejercicios que vamos a ir viendo, vamos a ir recordando también las permutaciones. No todos son de variación y combinación. Por ejemplo, en el primer caso me dicen, se tienen 5 banderas totalmente diferentes. ¿Cuántos mensajes distintos se pueden enviar de un bando a otro? Ya, aquí entendamos lo siguiente. Yo tengo 5 banderas diferentes. Digamos, una de color rojo, amarillo, verde, azul y morado. ¿Cuántos mensajes distintos se pueden enviar de un bando a otro? Cuando tú envías mensajes, obviamente, si te importa el orden en el que se encuentre, ¿no? Porque no es lo mismo poner al principio el rojo que luego el azul, así, no, nos importa el orden. Entonces, en este caso, como voy a hacer combinaciones, tengo que utilizar la permutación. Profesor, y será permutación de 5, obviamente. Y la permutación de 5 es 5 factorial. Ya, creo que todos recordamos esto. Y bueno, 4 factorial es 24. Ah, sí. Y 5 factorial será 120. Entonces hay 120 mensajes distintos que se pueden enviar de un bando a otro. En el ejercicio 2 me dicen, tengo 6 colores totalmente distintos. ¿Cuántas banderas de 3 costuras verticales
se pueden formar. Entonces, a mí me piden banderas de 3 costuras verticales. Ya recuerden que las verticales son hacia arriba, ¿no? Entonces, digamos que nuestra bandera va a ser así. Un color, 2 colores y 3 colores, así. Pero recuerden que son 6 colores distintos. Entonces, vamos a suponer de que el primero es rojo. Suponemos de que el segundo es morado y el tercero es negro. Ya, entonces nosotros sabemos que aquí me piden banderas de 3 costuras. Eh, ¿Cuántas banderas de 3 costuras verticales se pueden formar? Ya, tengamos en cuenta lo siguiente. Miren, cuando ustedes forman banderas, por ejemplo, hay banderas que se parecen, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, hay muchas banderas que se parecen, pero simplemente por la posición en la que están, cambian de forma. Es decir, en cuestión de banderas, es muy importante el orden en el que están los colores. Es muy importante. Por ejemplo, la bandera de Colombia sí, la bandera de Colombia con Venezuela se parecen un poco. Incluso se parece un poco con la de Ecuador. Casi tienen los mismos colores, o se podrían decir que tienen los mismos colores. Pero las posiciones y los escudos hacen que varíe, ¿cierto? Son pequeños detalles que hacen que varíe. Entonces, en este caso también es lo mismo. Yo también podría decir, por ejemplo, la bandera de Austria se parece un poco con la de Perú, me parece, y simplemente es la posición. Una está en vertical y la otra en horizontal. Perdón, esta la puse en horizontal, debería estar al revés, ya en vertical, así como la de Perú. Ya, entonces, pero, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es que sí nos importa el orden. Entonces, cuando es muy importante el orden, y si se dan cuenta de los 6 colores, solamente voy a seleccionar 3, profesor, ¿en qué casos yo de todos los elementos solamente selecciono una parte? En la variación y en la combinación. Pero ¿en qué casos sí me importa el orden? En la variación. Pues, eso significa que en este caso en el ejercicio 2 nosotros vamos a utilizar la variación de 6, o sea, del total de elementos. ¿Y cuántos voy a tomar? Solamente 3. Y recuerden que esto va a ser igual siempre a 6 factorial entre la diferencia de estos dos factoriales. Es decir, entre 3 factorial. Y recordemos que al final esto será 4 por 5 por 6. 4 por 5, 20, y 20 por 6, 120 banderas. Con 3 costuras verticales se pueden formar con esos 6 colores, obviamente. En el siguiente ejercicio dice, con 6 pesas diferentes, ¿cuántas pesadas diferentes se pueden obtener? Recuerden que en este caso también me dicen que las 6 pesas son totalmente diferentes. Es decir, ¿me va a importar el orden o no me va a importar el orden? ¿Cuántas pesadas diferentes se pueden obtener? Sí me va a... Ya. Aquí tengan en cuenta lo siguiente, sí importa el orden, siempre importa el orden. ¿Ya? Ahora, también entendamos lo siguiente, se están tomando todas. No me dice que hay que seleccionar. Entonces, cuando no se selecciona, chicos, cuando no se selecciona y se toman todos los valores, es la permutación. Entonces, en el caso 3 será permutación de 6 y esto será, obviamente, 6 factorial y el 6 factorial será 720. Continuamos.
En el ejercicio 4 me dicen, se tiene un grupo de 12 personas, de las cuales 7 son varones. ¿Cuántos comités de 4 personas se pueden formar? Ya, aquí hay que entender lo siguiente. El total de personas van a ser 12, pero yo no quiero a las 12. Yo solamente quiero formar comités de 4 personas. Es decir, voy a seleccionar. Profesor, usted me dijo que para seleccionar o agrupar, no el total, sino una parte de todos los elementos, se utiliza la variación o la combinación. ¿Cómo sabemos qué es variación y cómo sabemos qué es combinación? En la variación sí nos importa el orden en el que seleccionamos. En la combinación no importa el orden en el cual lo seleccionamos. Entonces aquí analizamos y como yo solamente quiero 4 personas, no me interesa qué cargos les voy a dar a cada uno. Simplemente yo quiero un grupo de 4. Entonces como solamente necesito grupos de 4, nosotros decimos de que es combinación, pues, ¿no? Es un análisis sencillo. Profesor, yo necesito seleccionar 4 personas, ya que venga Juanito, Menito, que vengan 4, ya listo. Y si vienen al revés, igual son los mismos, así que no me importan, solamente se cuentan una vez. En este caso será la combinación. Combinación de 12 en 4 será igual a factorial de 12 entre factorial de 4 por la diferencia de los dos factoriales, es decir, por 8 factorial. Ya, aquí, bueno, aquí ya lo han hecho más rápido, han simplificado 8 factorial con 8 factorial. Arriba quedó todos esos valores, abajo quedó factorial de 4 y al final les da 495. Ahora, en el siguiente ejercicio ya cada vez se pone un poquito más difícil, pero no es tan difícil, chicos, es simplemente análisis. Análisis. Dice, del problema anterior, ¿cuántos comités mixtos de 5 personas, es decir, solamente 2 hombres y 3 mujeres se pueden formar? Ya, pero me han pedido 2 hombres exactamente y 3 mujeres también exactamente. Entonces aquí yo también voy a utilizar las combinaciones, pero voy a decir lo siguiente. En este caso mis combinaciones van a ser de 2 hombres. Dígame, del problema anterior, ¿cuántos hombres hay en total? 7, profesor, aquí lo aclara. Entonces, de los 7 varones, voy a escoger solamente 2. Creo que todo el mundo sabe cuánto sale esto. Quedaría 6 por 7 entre 2. ¿Ya? Porque en la diferencia queda 5 factorial, se iría con 5 factorial arriba y me quedaría 6 por 7 entre 2 factorial. Y 2 factorial sigue siendo 2. Aquí simplificando me da 21. Profesor, pero falta algo, faltan las mujeres. Perfecto, esas las hacemos aquí. Ahora, aquí también vamos a utilizar el combinatorio, pero primero tengo que saber cuántas mujeres hay en total, porque solamente voy a escoger de las mujeres, ¿no? Yo no voy a escoger del total, pues, porque si escogiera del total, escogería hombres y mujeres a la vez. Y yo aquí solamente necesito 3 mujeres. Entonces, primero analizo cuántas mujeres hay en total. Si habían 12 personas y 7 varones, obviamente hay 5 damas. De las 5 mujeres, 3 quiero seleccionar. Bueno, aquí será factorial de 5, que al final sabemos que es 4 por 5 nada más, entre 2. Y al final esto saldrá 10, pues, ¿no? Ahora, profesor, ¿y ahora qué hacemos? Ah, una forma bien sencilla. Hay que entender lo siguiente. Dígame,
Es un comité mixto. En el comité, si solamente hubiera varones, ¿sería el comité? No. Si solamente hubiera damas, ¿sería el comité? No. Tienen que estar ambos, ¿cierto? Tienen que estar varones y mujeres. Y dígame, ¿los varones dependen de las mujeres en este caso? Sí. ¿Y las mujeres dependen de los varones? Sí. Como aquí existe una dependencia, se utiliza el principio de la multiplicación. Y el principio de la multiplicación dice que hay que multiplicar, pues no. 21 por 10, 210. Continuamos. En el ejercicio 6 dice, un total de 120 estrechadas de manos se efectuaron al final de una fiesta, es decir, todos se dieron las manos con todos. Ya, suponiendo que cada uno de los participantes es cortés con cada uno de los demás, ¿cuál es el número de personas presentes? Ya, en este caso es muy sencillo, pues chicos, recuerden que como todos se van a dar la mano con todos, es decir, digamos, el primero se da la mano con 4, ¿cierto? O perdón, el primero se da la mano con n-1, ya. El segundo se da la mano con n, el tercero se da la mano, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos entender? En esto de darse las manos, es sencillo. Miren, hay una fórmula bien sencilla, pero vamos a entenderlo así. Vamos a poner a 4 personas. Ya, ahora, suponiendo que cada uno de los participantes es cortés con cada uno de los demás, ¿cuál es el número de personas presentes? Cada uno de los participantes se ha dado la mano. Cada uno. Ahora, vamos a suponer de que este es el A, este es el B, este es el C y este es el D. A se dio la mano con B, con C y con D. Ahí está. Hasta ahí van 3, ¿cierto? Ahora B se da la mano con D y con C. Profesor, y con A ya se la dio, pues. ¿Ya para qué se la va a dar de nuevo? Y D se la da con C. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso en especial, es como utilizar la permutación circular. ¿Ya? Uno no se toma y se toman los otros 3. Factorial de 3 es 6. Si ustedes lo quisieran comprobar con 5 personas, también les daría igual. Entonces, en este caso, cuando es de estrecharse la mano, se utiliza la permutación circular. Y recuerden que la permutación circular me dice que es n-1 factorial, es decir, el total de elementos menos 1 factorial. Y dígame, 120, si 120 tiene que ser n-1 factorial, eso tiene que ser igual a 120. Dígame, 120, ¿qué factorial es? Si nosotros analizamos bien, hasta 4 factoriales 24. Esto es 5 factorial. Es decir, 5 factoriales igual a n-1 factorial. Profesor, pero a mí no me preguntan eso. A mí lo que me preguntan es cuántas personas hay. Las personas obviamente van a ser n, no n-1. Por lo tanto, n será igual a 6 personas. Ahí está. Es simple análisis. Ahora, en el siguiente ejercicio dice, se tiene 6 bolillas marcadas con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántos números de 6 cifras diferentes se pueden obtener? Bueno, si nos damos cuenta, tenemos 6 elementos y vamos a tomarlos todos porque yo quiero formar un número de 6 cifras diferentes. Profesor, pero si van a ser diferentes, ¿usted cree que me va a importar el orden o no me va a importar el orden?
Por supuesto que les tiene que importar el orden en este caso, porque no es lo mismo escribir, digamos, 123.456 que 231.456 o 654.321. No es lo mismo. Entonces, como si me va a importar el orden en el cual van a estar ubicados cada uno de los valores, será la permutación, pues, ¿no? Permutación de 6. Profesor, pero ¿por qué no variación y combinación? Porque en variación y combinación se toma solamente una parte de los elementos, no se toman todos. En este caso hay 6 bolillas y queremos números de 6 cifras, es decir, tomamos todos, pues no. Y en este caso, permutación de 6 sabemos que es factorial de 6 y factorial de 6 solamente tiene un resultado, 720. Continuamos. Ahora, en el ejercicio 8 dice lo siguiente. Dice, de un grupo de 7 hombres y 5 mujeres se debe seleccionar 5 hombres y 3 mujeres para formar un comité. ¿Cuántos comités distintos se pueden formar? Esto es lo que les explicaba más arriba y aquí ya está resuelto. Si ustedes tienen 7 hombres y solamente quieren seleccionar 5, será combinación de 7 en 5, justo lo que vemos acá. Ahora, como el comité va a estar formado por hombres y mujeres, va a haber un principio de la multiplicación, pues una dependencia. Por eso se le pone por aquí. Y luego dice, de las 5 mujeres solamente van a seleccionar 3, es decir, combinación de 5 en 3. Al final, esto me dará combinación de 7 en 2 por combinación de 5 en 2. Es lo mismo nada más. Si ustedes lo cambian, es lo mismo. ¿Ya? Y aquí simplemente se empieza a operar, pues, ¿no? Que al final quedará 6 por 7 y 4 por 5 y todo entre 2. Al final, simplificando, me quedará 210. Entonces, como pueden ver, este tipo de ejercicios es muy sencillo, muy sencillo. ¿Ya? Y por último, vamos a hacer el ejercicio número 9. Dice, ¿de cuántas maneras puede escogerse un comité compuesto de 3 hombres y 2 mujeres de un grupo de 7 hombres y 5 mujeres? Es decir, se aplica lo mismo que les explicaba arriba, combinatorio. Y nosotros decimos combinatorio de los 7 hombres, solamente voy a escoger 3 por combinatorio de las 5 mujeres, solamente voy a escoger 2. Y aquí empezamos, pues, ¿no? Bueno, aquí sabemos que esto va a ser 7 factorial entre 3 factorial por 4 factorial, así que puede ser más sencillo. Como es 4 factorial, el 4 factorial se va y quedaría 5 por 6 por 7. Entre 3 factorial, pero 3 factorial es 6. Aquí quedaría el 2 factorial y aquí recuerden que quedaría el 3 factorial, así que quedaría 4 por 5. Y empezamos a resolver. Ya aquí viene la parte operativa más sencilla. Y simplificamos el 6. Le sacamos mitad. Aquí queda 2, aquí queda 1, aquí queda 1 y aquí queda 1. 5 por 7, 35. 5 por 2, 10. 35 por 10,
350, chicos. Y esa sería la respuesta de nuestro ejercicio número 9. Como ven, un ejercicio súper sencillo, súper fácil de entender. Y así se vamos a resolver el resto de ejercicios. El resto de ejercicios los resolveremos en la clase. Bueno, chicos, cuídense, eso sería todo y nos vemos en la clase.